El auge de la inteligencia artificial puede ser una oportunidad o una amenaza para el mundo laboral en todos los ámbitos. En la formación de los nuevos profesionales que gradúan las universidades no puede estar exenta. En este reportaje conocerás cómo 3 universidades de El Salvador se preparan para incorporar la inteligencia artificial en las distintas... La inteligencia artificial ahora en todos los ámbitos va a ser un requisito para cualquier ente que esté generando su labor. Difícilmente, si un arquitecto no gobierna Civil 3D, que es una plataforma para desarrollo arquitectónico digital y que ya cuenta con algoritmos, por ejemplo, del cálculo de materias para levantar una pared, para levantar un avión, para levantar un edificio, ya no se diga la sismología, todos estos cálculos que pueden gobernarse con inteligencia artificial, es necesario que un arquitecto de esta década, digámoslo, porque no solamente es lo que están saliendo ahorita graduados, sino que estamos hablando de 1 a 2 décadas atrás. Ellos deben de conocer esta herramienta. ¿Por qué? Porque la competencia global los va a dejar atrás. Abogados que a la fecha todavía tienen protocolos manuales, en papel, y que tienen que estar yendo a sellar sus hojas y que tienen que estar haciendo este tipo de instrumentos que ya definitivamente en un 2023 ya son arcaicos. Deberíamos de estar hablando de protocolos con firmas digitales. Yo creo que ahorita los estudiantes y todo, aquí hay un gran debate de ¿los debemos de dejar usarlo esto en la universidad o no? Y que deberíamos dejar que las tareas se acepten sí o no. Mi opinión es que sí. O sea, ¿quién realmente hace cálculos si no es con una calculadora? Nadie saca su ábaco y se pone a hacer los cálculos solo para demostrar que puede hacerlo. No, yo creo que ahorita nos tenemos que volver en una sociedad que puede adquirir información de forma rápida y eficiente, que no tiene las limitaciones de decir, es que me voy a tardar 2 semanas en procesar la información. No. La inteligencia artificial tiene y tendrá un mayor impacto en la educación superior que en la educación básica en Latinoamérica, según un estudio del Programa de Educación Digital Profuturo y la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, OIE. Y si bien tal vez una inteligencia artificial no te dé la idea concreta, te puede dar la base y con eso puedes empezar a construir o incluso apoyarte de ella. Puede facilitar el trabajo de horas a minutos o hasta segundos, ya que la plataforma pues da muchísimas facilidades para poder hacer las cosas. No significa que nos vamos a quedar únicamente con lo que da la aplicación, sino que es una herramienta completamente fuerte y tenemos que ir de la mano con ella. Apoya con la eficacia y ayuda mucho para los estudiantes para hacer las tareas, para hacer como proyectos más grandes, y también mejora el aprendizaje para todos los alumnos. Que las universidades vayan incluyendo esto es bastante fundamental para el desarrollo de nosotros como estudiantes. Entonces yo considero que esto es importante porque así vamos a poder desarrollar diferentes técnicas y también vamos a poder implementar las nuevas cosas que se van saliendo año con año. Me parece que es muy importante que conozcamos las herramientas. Nosotros como estudiantes principalmente que estamos proyectados hacia el ámbito laboral, lo podemos ver como un medio creativo, algo que nos inspire a nosotros con las ideas de la inteligencia artificial, que nos inspire a poder crear nosotros nuestros propios productos. En El Salvador existen más de 20 universidades privadas, además de la Universidad de El Salvador, que es financiada con fondos públicos. Para todas las universidades desarrollar la inteligencia artificial, como un eje transversal en todas las carreras universitarias, se vuelve un gran desafío, pues hay que considerar diversas necesidades que se enfrentan para poder impulsarla. Primero, acceder a una arquitectura, a un hardware, en donde la universidad tenga una capacidad instalada informática, una infraestructura informática de red, de equipo, para que los profesores y para que los estudiantes se puedan conectar. Este es un requisito importante. No podemos excluir
¿verdad?, a los más pobres de estos recursos y vivir en un mundo en donde todo el mundo está conectado, porque no es cierto. En el caso de los estudiantes de la universidad hay un porcentaje muy importante en donde en las regiones donde ellos viven no hay señal. El segundo momento es ya cómo estos recursos pasan a la transformación curricular. Ya no solo una transformación digital, sino se da una transformación de nuestros planes de estudio en donde los planes ya no pueden ser evidentemente presenciales en su totalidad. Tenemos un marco normativo, nos establece que debemos diseñar planes de estudio bastante rígidos, porque no podemos hacer cambios después de que han sido aprobados por la Dirección Nacional de Educación Superior. Estamos haciendo talleres de consulta para el modelo educativo en la universidad y decía un compañero, precisamente de ingeniería informática, yo no sé cómo puedo hacer, decía, si yo diseño un plan para 5 años, en 6 meses el plan ya es obsoleto. Y eso es en cualquier ámbito académico, no solamente en la informática, también en las carreras del área social, humanística, del área económica, de las especializaciones en posgrado. La vida en este preciso momento cambia aceleradamente. Desde ese marco, nosotros tenemos que hacer nuestros propios ejercicios para asegurar que los estudiantes van a aprender lo que requieren para poder servir mejor. Estamos haciendo análisis de nuestros planes de estudio y de nuestras estrategias didácticas, de la evaluación. La Ley de Educación Superior habría que estudiarla y ver el tema de modificaciones, porque hoy con el tema de agilidad, la industria 4.0 hoy está demandando nanotítulos. Estamos hablando de cursos cortos, diplomados, maestrías o licenciaturas en corto tiempo. Entonces, la ley vigente te dice que una licenciatura dura 5 años. Y entonces, también la norma tiene que entrar en lógica del nuevo contexto. Entonces, esperemos que la nueva Ley de Educación Superior nos permita a nosotros poder acelerar ese tipo de elementos. Yo sé que el borrador actual que se está debatiendo en la Asamblea Legislativa ya se está configurando de unidad valorativa también a créditos para entrar en el sistema como otras instituciones de educación superior a escala internacional para poder seleccionar lo mejor que puede ofrecer una carrera y salir con esa lógica de nanotítulos. Pero no solamente es acreditarse rápido, sino entender en las dinámicas pedagógicas cómo diseño yo una experiencia híbrida entre lo real y lo virtual. Creo que todavía tenemos pendiente discutir qué es la semipresencialidad, cómo utilizar las herramientas en función de hacer elementos híbridos para preparar a alguien en aspectos de teletrabajo, en aspectos presenciales o 100% virtuales. Hay un montón de cosas que hay que discutir a nivel de legislación. Se estima que 300 millones de trabajos a nivel global se van a automatizar en los próximos 10 años. Si no capacitamos a nuestros estudiantes para prepararse para carreras que tal vez no existen ahora, o los preparamos para puestos que no van a existir dentro de 5 o 10 años, estamos desperdiciando grandes oportunidades, estamos básicamente preparándolos para un mundo que no va a existir. Habíamos comenzado en el 2016 con carreras en línea y a distancia, pero eran muy pocas, 5 carreras. Con la pandemia tuvimos que vernos en la necesidad que la docencia se transformara. Y hoy le puedo decir que con mucha propiedad que más del 90% de nuestros profesores manejan plataformas básicas, manejan presentaciones básicas y el salto que tenemos que dar es ya ir viendo específicamente qué aspectos de la inteligencia artificial vamos a incorporar carrera por carrera. Lo importante no es la carrera, son las competencias que se adquieren en esa carrera. Es muy común personas que empiezan en un campo, luego van cambiando a otro campo y van complementándolo, ya que el conocimiento es uno. Si se ponen a pensar, las disciplinas son diferentes perspectivas del mundo, diferentes formas de entender nuestro mundo. Lo importante no es qué se estudia, es cómo se estudia, ya que de por sí la información que les daremos hoy en día estará obsoleta
en unos cuantos meses. Hay que invertir en nuestro capital humano, que son los que van a utilizar estas herramientas. Estudiantes, profesores, administradores, básicamente todo el equipo que compone la educación superior. Y segundo, más flexibilidad. Necesitamos flexibilidad curricular, especialmente ahora que está cambiando el paradigma de cómo enseñamos y qué tenemos que enseñar. Creo que es bien importante que los docentes, más que nada porque son guías para los estudiantes, principalmente ellos tienen que saber manejar las herramientas, tienen que saber el concepto de estas para poder proyectarnos a nosotros esos conocimientos. Uno siempre tiene que estarse innovando y pues esto va de la mano con el trabajo, porque si alguien no aprende a usar las tecnologías, ahí sí es mucho más la posibilidad de que una máquina te llegue a reemplazar, si no vas de la mano con eso. Ellos son expertos en el uso del asunto y a veces hasta le podemos como docentes tenerles un poco de miedo porque me van a superar. Tenemos que hacer ese ejercicio de acercarnos. No hay para dónde, es que eso es obligado. Y como académicos, que también debemos desarrollar una identidad docente con todo lo que eso implica. Yo creo que uno de profesor, si uno no se mueve con la ola tecnológica, uno puede quedar desplazado. Pero el tema del desplazamiento va a obedecer a este principio del darwinismo digital. Uno sobrevive porque es capaz de adaptarse al entorno. No va a sobrevivir solamente por aspectos de inteligencia o ser creativo, sino cómo yo me estoy moviendo, me estoy manejando en un nuevo entorno. Nosotros tenemos la ingeniería en sistemas informáticos y recientemente, hace 3 años, impulsamos una ingeniería en desarrollo de software. Estos jóvenes están ya desarrollando y aplicando herramientas dentro del ámbito, lógicamente, de su especialidad y podríamos decir que son nuestros estudiantes que van más aventajados. Donde tenemos, digamos, más rezago, por llamarlo así, ¿verdad?, es en las carreras que no tienen que ver directamente con la informática. Creemos que en los próximos 3 años la universidad tendría que haber transformado por completo sus planes de estudios de pregrado e incorporar de manera novedosa estos elementos en los planes de estudio. A estas alturas debemos movernos muy rápido, porque si no nos quedamos atrás en el logro de nuestra misión, que es incidir, ¿verdad?, en la realidad. Entonces, esa es una primera condición que ya se está moviendo a través de la Vicerrectoría de Innovación y de Investigación, ¿verdad? Se están haciendo procesos de ese tipo. Hay un fondo de investigación institucional que financia procesos de investigación relacionados con inteligencia artificial, con tecnología, con innovación. Por ejemplo, la ingeniería informática ya está desarrollando proyectos de graduación, desarrollando propuestas de inteligencia artificial, por ejemplo, para detectar enfermedades en plantas de tomate. Ese fue un proyecto concreto. Ese es un proyecto que puede servir al sector agropecuario para tecnificar su trabajo, tecnificar la producción. Sí entiendo que en el área de ciencias económicas y empresariales también la producción de datos está siendo utilizada a través también de herramientas de inteligencia artificial. Creo que poco a poco nos vamos acercando al uso de estas herramientas. Y esta es una de las primeras innovaciones que nosotros, desde el punto de vista curricular, ya no solo tecnológico, pues estamos haciendo, y es que en la Facultad de Medicina hemos instalado ya un laboratorio de realidad virtual. Este laboratorio le permite a los estudiantes poder acceder ya no solo a imágenes, por decirlo así, en el plano gráfico, sino también a imágenes tridimensionales. La Universidad Dr. José Matías Delgado, a través de la Escuela de Comunicaciones, impartirá para el ciclo 1 de 2024 la nueva licenciatura en Innovación y Transformación Digital. Cuando configuramos la malla curricular de Innovación y Transformación Digital, detectamos 5 aspectos: profundizar creatividad e innovación, inteligencia de datos, luego humanidad digital, el tema del emprendimiento digital y, por supuesto, inteligencia artificial. Entonces, bajo esos 5 aristas es que se ha propuesto la malla de formación en los 5 años.
Entonces vamos a poder adentrarnos a instituciones públicas, al sector privado y a la sociedad en general para que esta persona sea capaz de acercarnos a esas nuevas herramientas, a esos elementos que nos dan miedo utilizar. Yo creo que ese pensamiento de la transformación digital primero tiene que estar en la visión de la propia persona. Si yo voy a ser capaz de adaptarme al cambio y no puedo estar juzgando herramientas sin probarlas y poder asumir que todos los estudiantes, por usar ChatGPT, por usar Gamma, por usar Canva con inteligencia artificial, se les va a facilitar el trabajo. Es aquí donde nosotros tenemos que ser capaces de reaccionar. Cómo esta herramienta se complementa con el desarrollo de la docencia, cómo yo se la doy al estudiante y cómo el estudiante la va a utilizar para sus fines profesionales. Esa es la misión que tenemos todos los profesores en el aula. La tecnología no es enemiga, sino cómo la incorporo para generar pensamiento crítico, para tener toma de decisiones, ser ético, tener en cuenta la fluidez verbal o poder hacer elementos simples o complejos. Yo para usar una herramienta debo ser hábil y eso sí está incorporado en los planes de estudio. Que se acceda a una herramienta, a una base de datos, a un tipo de información y que yo tenga el criterio para utilizar la opción de inteligencia artificial que yo considere la mejor, que sea más funcional para resolver la necesidad que yo tengo, pero yo tengo el criterio para pedirle. Ese es el punto. La visión, como le decía, pasa por esa transformación digital, la transformación curricular que ya no se puede ver al margen de lo que está pasando en el mundo. Y por eso la internacionalización es muy necesaria, el tener intercambios académicos, en poder participar de congresos o de proyectos que permitan visualizar las carreras en lo que se está requiriendo en los Estados Unidos o lo que en Europa se está desarrollando. Creo yo que la misión importante que tienen las universidades en incorporar la tecnología es formar al nuevo ciudadano. Necesitamos un ciudadano 4.0 y no solo esperar que sean niños o adolescentes los que asuman esa función, sino que también nosotros tenemos que reaprender nuevos elementos. Entonces vamos en ese camino poco a poco. Claro, no ha sido un cambio de la noche a la mañana, hemos ido paso a paso porque hay que interiorizar y generar un andamiaje sobre lo que está sucediendo. Entonces debe existir por parte del coordinador académico y también del director de carrera o de decano un cambio de mentalidad para aceptar lo nuevo y cómo lo vamos a ir aplicando y escuchar también qué está exigiendo el mercado laboral para nosotros tener al profesional que se requiere para generar empleabilidad. Porque aunque parece que es un cambio grande, ya hemos pasado por revoluciones tecnológicas similares. Recordemos la Internet, el miedo de que los estudiantes iban a poder ir a Google y copiar todo, ¿verdad? La época de la calculadora, de que si íbamos a usar calculadora ya no iban a poder sumar y restar ni 1 más 1. Pero nada de eso ocurrió. Tenemos que pensar nosotros como docentes cómo innovar, cómo recrearnos. Al igual que les pedimos a nuestros estudiantes que cada día den más, que empujen sus límites, tenemos nosotros también que pedirnos un poquito más de nosotros mismos. No podemos usar la misma tarea que hemos usado por 15 años. Tendremos que renovarnos y aceptar con humildad que estamos aprendiendo a la vez que estamos enseñando. El desarrollo de la inteligencia artificial en la educación superior ofrece beneficios significativos en términos de aprendizaje, eficiencia y análisis de datos. Sin embargo, es fundamental que se implemente con responsabilidad. Las universidades y los docentes deben incorporar las nuevas tecnologías y fomentar en sus estudiantes el pensamiento crítico y la reflexión sobre las implicaciones éticas de la inteligencia artificial, para que comprendan su alcance y puedan tomar decisiones informadas en su aplicación futura, siendo con ello profesionales competentes y conscientes. A continuación, el editorial. Hace 2 meses, nadie podría haber previsto lo que acaba de pasar
en las elecciones de Guatemala. Es que todo estaba calculado para que ganara quien ganara las elecciones, el Estado siguiera capturado en manos de un grupo que le denominan Pacto de Corruptos, en donde un reducido número de políticos, empresarios, militares y miembros del crimen organizado manipulan las instituciones públicas para garantizarse impunidad. A los candidatos que tenían respaldo de los electores los eliminaron de la contienda electoral y solo dejaron a los que consideraban inofensivos, pero los cálculos le salieron mal. En la primera vuelta surgió un actor inesperado, un partido y un candidato que aparecían en las encuestas con apenas el 2% de la intención de voto. Resulta que sacó el segundo lugar en la primera vuelta y como ningún candidato sacó más del 50% de los votos más uno, hubo una segunda vuelta el pasado 20 de agosto. Y el movimiento Semilla, con su candidato Bernardo Arévalo, ganó con un amplio margen de más de 20 puntos sobre su contrincante, la señora Sandra Torres, quien por tercera vez llegó a una segunda vuelta y también por tercera vez perdió. Es que la población sabía que Semilla y su candidato Arévalo no pertenecen al Pacto de Corruptos y por eso despertó tanta esperanza en la gente, porque pensó que era posible que llegara al poder alguien distinto y que combata la corrupción. Pero por el contrario, los que dominan la institucionalidad pública, ese grupo que llaman Pacto de Corruptos, intentó sacar del juego a Semilla. Usaron a la Fiscalía General de la República de Guatemala, que también dominan, para desinscribirlo. Pero la movilización de la población, de la sociedad civil y de la comunidad internacional no permitieron que eso pasara. Y Bernardo Arévalo es el nuevo presidente electo de Guatemala. Ahora se respira una nueva esperanza. Y el mismo Arévalo, cuando aceptó la voluntad popular, anunció que trabajarían por una nueva primavera en Guatemala. Lo que acaba de pasar en Guatemala botó algunos mitos que parecen inamovibles. Primero, demostró que es falso que a los jóvenes no les gusta la política, porque los jóvenes en las mesas electorales y en la votación se volcaron a votar por Semilla. Segundo mito que se votó, es falso que para llegar a ser presidente se necesita mucho dinero. Semilla fue el partido o uno de los partidos que menos invirtió porque no tenían dinero. Fue a base de esfuerzo y de boca en boca que se fueron posicionando en la gente. Tercer mito, es falso que quien no tiene espacio con los grandes medios de comunicación tradicionales no puede llegar al poder. Porque Semilla usó redes sociales, casi no usó medios tradicionales. Y cuarto mito que se votó es que es falso que el partido más grande, el más pesado, es el que gana las elecciones. Bien por Guatemala, por ese ejercicio cívico. A Arévalo no le será fácil gobernar, porque tiene en contra actores poderosos y corruptos. Pero su llegada al poder ya es buena noticia para el pueblo de Guatemala y para todo el pueblo de Centroamérica. La sección de la entrevista en el siguiente segmento de Miradas. Hola amigos y amigas, bienvenidos a la sección de la entrevista de su programa Miradas, un programa producido por Audiovisuales de la UCA. Este día tenemos como invitado al padre José María Tojeira, con quien hablaremos sobre el tema del caso de la UCA en Nicaragua. Bienvenido, padre. Gracias, buenos días, y aquí estamos con ustedes. Cuéntenos, padre, ¿qué está sucediendo en Nicaragua? ¿Cuál es el contexto sociopolítico de los últimos años? ¿Y cómo se ha dado este hecho con la Universidad Centroamericana? Nicaragua ha tenido una evolución en su gobierno muy autoritaria,
con un tipo de legislación que favorece también el triunfo del partido sandinista, es decir, no necesitan tener una mayoría absoluta, sino una mayoría relativa con respecto a otros partidos. El partido sandinista tiene el control cada vez mayor de las instituciones, ahora prácticamente un control total, y en un momento de hartazgo de la población frente a algunas medidas que dañaban al conjunto de la población, especialmente en 2018, una serie de manifestaciones muy intensas que puso contra la pared realmente al gobierno sandinista, es decir, la protesta fue muy masiva, se hablaba de cientos de miles de personas manifestándose, y entonces empezó una política de represión, ¿no? La política de represión agravó todavía más la dinámica de autoritarismo y produjo enfrentamientos con una gran cantidad de personas. Hubo masacres, ¿verdad, padre? Hubo por lo menos asesinatos de personas y numerosos, ¿verdad? Es decir, no una masacre en plan organizado como las que recordamos de aquí, etcétera, pero sí disolver a tiros una manifestación con muertos y heridos, ¿verdad? En esa situación, la iglesia tuvo una voz de protesta, la Compañía de Jesús también, la UCA de Managua, por supuesto. Hay un niño que mataron, que iba llevando agua a gente que se manifestaba, le dispararon y lo mataron. Nunca se hizo justicia en favor del niño. En muchos colegios de secundaria, el niño era alumno de secundaria, de un colegio nuestro, por cierto. Entonces, pues hubo una especie de memoria del niño, de reclamos de justicia, etcétera, ¿verdad? Es decir, tanto en nuestras instituciones, cual es lógico, un niño de 14 años, ¿verdad? Es decir, que por llevar agua a un manifestante le pegaran un tiro, no puede ser, ¿verdad? Entonces, ese tipo de no solamente confrontación popular y respaldo a los derechos de las personas de parte de la Iglesia de la Compañía generó ese odio del gobierno de Ortega y Murillo contra la Iglesia y contra la Compañía de Jesús en particular, ¿verdad? Ese odio fue generando diversos pasos a lo largo de los últimos años. Bueno, sabemos, con los periodistas, pues incautaron los medios de los periodistas, a los políticos de oposición que iban a competir en las elecciones últimas de Nicaragua. Primero los metieron presos y luego los mandaron fuera del país, pero arrebatándoles la ciudadanía. A un obispo lograron que se le sacara y le quitaron también la ciudadanía recientemente, a Monseñor Silvio Báez, a Monseñor Rolando Álvarez, que estaba en el interior, que no lo podían sacar porque era obispo residencial, etc. Pues lo tienen preso con una condena de 26 años y le ofrecen irse y quitarle la nacionalidad si se va, ¿verdad? Es decir, no importa que tenga una sentencia de 26 años, es el ambiente de arbitrariedad total que existe. Y dentro de ese ambiente, pues uno de los últimos pasos, pues han expulsado hermanas de la Madre Teresa, que trabajaban fundamentalmente con pobres, hijas de la Caridad, que es una de las grandes congregaciones femeninas dedicadas al servicio a los más pobres. Es decir, han ido eliminando todo lo que no les gustaba por las razones que fuera. Y pues uno de los últimos pasos ha sido el cierre de la Universidad Centroamericana dentro de ese proceso de violación de derechos humanos. ¿Existió algún detonante para esta última acción? Que incluso hasta, bueno, en menos de 24 horas ya le pusieron otro nombre. Sí, es decir, yo creo que no hubo detonante porque lo que les molestaba especialmente es que en el pasado, en una manifestación, abrieron las puertas de la universidad, una manifestación disuelta a tiros, que pasaba enfrente, la UCA estaba cerrada, es decir, no había ahí nadie, ni dirigiendo ni sin dirigir, ¿verdad? Es decir, pero cuando pasaba la manifestación cerca de la UCA empezaron a disolverla a tiros, entonces la gente huyendo buscaba lugares donde entrar y abrieron las puertas de la universidad y mucha gente se refugió allí, ¿verdad? Afortunadamente la policía no entró en la universidad en ese momento, ¿verdad? Pero eso les molestó enormemente, que parecía un símbolo, un signo de apoyar a la manifestación, era apoyar a la gente en peligro de muerte, ¿verdad?
Y el otro aspecto es que en un momento en que el poder político se sintió arrinconado, pues se dieron a tener un diálogo. Y hubo un diálogo entre los jóvenes universitarios. Se habían tomado algunas universidades y todo. La nuestra no se la habían tomado los jóvenes ni nada. Pero en ese diálogo se pidió la presencia de la Iglesia como mediador. Y el cardenal, el arzobispo de Managua, le pidió al entonces rector, el padre José Idiáquez, que acompañara a los jóvenes como mediador con ellos, ¿verdad? Querían que la Iglesia estuviera allí. Eso también le sentó muy mal porque el padre, pues evidentemente, estaba sentado entre los estudiantes y al hacer una labor de mediación, pues, bueno, decía que los estudiantes, algunas de sus reclamaciones eran válidas y que tenían derecho, ¿verdad? Es decir, entonces, yo creo que son los odios del pasado, ¿verdad? También lo del niño que asesinaron, no me acuerdo el nombre de él, pero en nuestros colegios, pues, los aniversarios se celebraban, etcétera, en recuerdo del muchacho, y también eso era un motivo de cólera, ¿verdad? Pero no hay un detonante especial que, digamos, hubo una declaración y por esa declaración se procedió a esto, ¿verdad? No, al revés. Incluso el rector ya había sido cambiado, el padre José Alberto Idiáquez tuvo que salir por temas de salud hace ya varios años, antes de la pandemia. Le agarró la pandemia estando en México, no pudo salir, se le venció el pasaporte y cuando quiso renovar el pasaporte no le han renovado el pasaporte, ¿verdad? Es decir, lleva más de 2 años sin que le renueven el pasaporte y entonces pues hubo que sustituirlo como rector. El rector actual, Rolando Alvarado, lleva ahí de rector unos meses nada más, no lleva ni un año y no ha dado declaraciones ni nada. Ajá, eso le iba a preguntar, ¿qué medidas se van a tomar? ¿Cuál ha sido la respuesta de Rectoría y de toda la Junta de Directores? Ha quedado disuelto todo, es decir, que la Junta de Directores bueno, tiene mayoría jesuita, pero está presidida por un laico. Así se llegó a, cuando se constituyó la Junta de Directores, así se acordó, ¿verdad? Es decir, que hay presencia mayoritaria de jesuitas y una representación de los profesores, otra representación de los estudiantes, otra representación de los trabajadores, es decir, mantenimiento y todo esto, ¿va? Es decir, entonces son 3 representaciones por el mundo del trabajo, una representación laical que preside, ¿verdad?, la Junta de Directores, son 4 y 5 jesuitas, más o menos esa es la composición. Pues bien, a algunos, especialmente al presidente de la Junta de Directores, le han intervenido todas las cuentas y propiedades, etcétera, también, ¿verdad? Es decir, entonces, la UCA ha quedado más o menos invadida y apropiada por el gobierno de Ortega Murillo, con un rector y una vicerrectora impuestos, con la gente atemorizada, diciendo que van a seguir la vida normal, ¿verdad?, con un nombre distinto, pero los otros han quedado fuera, ¿verdad?, la Junta de Directores y los jesuitas, básicamente, están todos fuera de la universidad. Y con el miedo de que los persigan, los metan en la cárcel, etcétera, ¿verdad? La arbitrariedad es muy grande porque el cierre se produce por una acusación de una jueza, que por cierto era antigua alumna de la UCA. En la UCA sacó su título de abogada, ¿verdad? Pero esta jueza acusa a la UCA de terrorismo, pero no hay un proceso. Es una jueza que dice, la UCA ha participado en terrorismo y tal y cual, recibiendo gente, organizando lucha contra el Estado, etcétera, por tanto debe ser cerrada. Y entonces, pero no hay una acusación, no hay un proceso, no hay derecho de defensa, no hay nada, es una formulación que hace una jueza y un Estado que dice, bueno, ya la jueza y el sistema judicial ha opinado,
nosotros nos tomamos la universidad. Incluso hacen lo que les da la gana. Y un ejemplo es que la residencia de los padres queda al lado de la UCA, pero es propiedad de la Compañía de Jesús, no es propiedad de la UCA. Pues bien, hace pocos días, cuando volvían de un almuerzo con otros padres, al llegar se encontraron con que la casa, la parte de fuera del predio, estaba ocupado por la policía del Estado, ¿verdad? Y le dijeron, miren, esto ya no es de ustedes, tienen que recojan sus cosas personales y fuera, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues los 4 que habían salido habían vuelto a la casa en el mismo carro, que era un carro recién comprado para otra institución de la compañía allí, ¿verdad? Y entonces cuando recogen sus cosas, bueno, le dicen, mire, esto no es propiedad de la UCA, es propiedad de la compañía y aquí no ha habido ninguna orden de expropiación. Dijo, no, ustedes se van, no tienen nada que decir, no, aquí todo es nuestro, ¿va? Y entonces, cuando van a montarse al carro, el carro estaba recién comprado, ¿va? A nombre de otra institución de la compañía que no está cerrada ni nada. Pero dijo, no, en ese carro no. Como era el carro más nuevo, se quedaron también con el carro nuevo. Yo en ocasiones he dicho que lo que ha pasado ahí es una rapiña. Es decir, que es una rapiña, es un robo con violencia, ¿va? Con abuso de poder. Y yo creo que es eso lo que ha habido, un robo con abuso de poder. Esto del carro lo demuestra, es decir, que dice, no, ese carro está muy nuevo. Sí, estará su nombre, no será de la universidad, pero no nos importa, llévese este viejo, este es mío. Es decir, es del Estado. Es decir, es realmente una cosa vergonzosa. Acto de matonería. Mucha gente hace símiles con la realidad de El Salvador. Obviamente quizás no estamos en esos niveles, pero probablemente a niveles de cómo funciona la democracia, el sistema judicial, pudiera haber cierta analogía. El sistema judicial aquí está funcionando mal, fundamentalmente en torno a las medidas que se toman en el régimen de excepción, ¿verdad? Pero incluso ahí hay un esfuerzo de formalidad, ¿verdad? Es decir, pues no están juzgando a nadie sin que tenga un defensor, aunque el defensor no cumpla su papel, solamente tenga que firmar, ¿verdad? Pero generalmente tienen que firmar nada más porque de repente tienen a 100 que defender y no pueden, un defensor público, ¿verdad? Es decir, no pueden defender a los 100 porque no hay manera de defender a 100 personas simultáneamente, ¿verdad? Pero digo, yo creo que la situación es muy distinta de la arbitrariedad absoluta con que se ha procedido y por lo menos algunas formalidades del sistema de justicia se conservan. No es que yo esté contento con cómo funcionan las situaciones aquí, pero sí hay una diferencia sustancial, creo yo. También en el tema de libertad de expresión. Por supuesto, digo, allí llevaban varios años sin decir nada, ¿verdad? Es decir, yo creo que las últimas manifestaciones más claras de oposición al régimen fueron las del obispo que está encarcelado, ¿verdad? Es decir, desde entonces hay un silencio absoluto, casi absoluto, digamos. La Iglesia muy moderada en las críticas que hace por el peligro de que caigan, es decir, por decir media cosita, que le caigan encima con una brutalidad no física si se quiere, pero una brutalidad legal y de abuso de poder impresionante. Bueno, padre, su análisis final sobre este caso. Pues mire, el análisis final tal vez no es muy sofisticado, pero generalmente el abuso de poder corrompe, y corrompe cada vez más. Hay una frase famosa de un historiador inglés, Lord Acton, que decía que el poder tiende a corromper y el poder absoluto corrompe absolutamente. Bueno, el gobierno sandinista está en el poder absoluto, ¿verdad? En el que corrompe absolutamente. Siempre el poder tiende a la corrupción y por eso tenemos mecanismos en las democracias de control del poder, ¿verdad? Cuando se eliminan los controles del poder hay poder absoluto. En Nicaragua no hay ningún control del poder, entonces viene la corrupción absoluta. La corrupción absoluta puede durar un tiempo, pero se acaba desintegrando, ¿verdad? Sí, porque rompe relaciones sociales, crea problemas económicos, crea problemas laborales,
crea problemas de relación entre las personas, los grupos, los distintos lugares del país. Es decir, no se puede mantener el abuso de poder demasiado tiempo. Entonces yo estoy convencido de que este régimen sandinista está caminando hacia su autodestrucción, digamos, y que pues mucha de la gente que ha tenido que salir, que le han quitado la nacionalidad, etcétera, volverá al país, recuperará la nacionalidad y en la medida de lo posible recuperará sus funciones, su trabajo, sus propiedades muchas veces, etcétera, ¿verdad? De manera que ahí no veo yo que este sea un régimen. Es triste que pase esto, es doloroso, es importante que la comunidad internacional presione para que los cambios que pueda haber en Nicaragua sean los menos violentos posibles, porque el poder se entigrece, ¿verdad? Y se vuelve muy fiero cuando hay personas que ven que es necesario un cambio. Es decir, pero con todo y eso, más allá de la distinta presión que pueda hacer la comunidad internacional de derechos humanos, la ONU, etcétera, más allá de eso, este régimen está abocado a la destrucción. Las instituciones como la Iglesia o la Compañía de Jesús en general son mucho más duraderas que los regímenes políticos concretos, ¿verdad? En ese sentido, yo creo que las cosas irán volviendo a un camino diferente, con más esfuerzo por respetar la democracia, el desarrollo social, la justicia, etc. Bueno, Padre, muchas gracias por habernos acompañado. Encantado de estar con ustedes. Y gracias a ustedes, amigas y amigos. Nos vemos en la próxima. Gracias al programa Pasaporte Global 2023 de la UCA, la cultura de Francia se hizo presente en la universidad, con 2 jornadas de actividades para conocer más sobre Francia y tener un intercambio cultural con el estudiantado de la UCA. El evento se llevó a cabo con el apoyo de la Embajada de Francia en El Salvador y la Alianza Francesa. Algunas de las actividades que se desarrollaron para los y las estudiantes fueron descubrimientos de música francesa, reinterpretación de obras artísticas, concierto de música francesa, juego de preguntas sobre cultura general de Francia, presentaciones de cómics y libros franceses y círculos de conversación en francés. Los estudiantes UCA también pudieron degustar de un viaje gastronómico con diferentes platillos típicos de Francia. Por último, en la plaza de estudiantes se encontraba una pequeña estructura de la Torre Eiffel, donde los estudiantes podían colgar un papel con las palabras que se le venían en mente al mencionar el país de Francia. Francia es el 4º país que participa en el programa Pasaporte Global, luego de Marruecos, Italia y Brasil. No se pierda la próxima emisión de su programa Miradas. El exceso de desechos representa uno de los mayores desafíos para El Salvador y su ecosistema, pero en medio de esta crisis, personas visionarias están encontrando soluciones sostenibles e innovadoras.